La primera pregunta es si habría que crear, se requiere crear algún nuevo organismo para que el Estado sea el que se encargue esto de, ¿no? de gestionar alquileres, etc. Y la segunda es, ¿cuál es tu opinión de los barrios privados? Bueno, la primera sí, nosotros en el proyecto de alquileres, una de las cosas que proponíamos era un registro nacional de vivienda, que aunque parezca mentira, en Uruguay está muy disperso, no está integrado a veces los datos, no están integrados los datos. Entonces, por ejemplo, para saber si una vivienda está siendo utilizada o no, ¿de qué manera nos podemos dar cuenta? No poniendo un portero ahí en la puerta de la casa, sino cruzando datos, con OCE, con UTE, con ANTEL, mil cosas, ¿no? Que se pueden hacer. Eso que hoy parece básico, a veces se hace, otras veces no. Entonces, tener un registro real. Vieron que yo les decía hoy, no está claro cuántas viviendas hay vacías y abandonadas. Es un dato general en función del censo del 2011. Hay gente que critica ese censo, pero tampoco te dice, bueno, mirá, son 82.431. No, te dan ahí un estimativo. O sea, hay que construir un registro, claramente, que nos permita tener una fotografía real de qué es lo que existe. O sea, ustedes, si alguna vez escucharon a algún compañero de la Intendencia acá en el otro de Montevideo, incluso de otros organismos públicos, todavía no se sabe a veces de quiénes son las tierras, por ejemplo. Hay un campo por ahí, no saben, ¿qué era de primaria? No, me parece que era de AFE, no, me parece que era de no sé quién. Pues, es un poco caótico el asunto en algunos casos, o con las propiedades, o sobre las propiedades, en general. Y sobre los barrios privados, yo no estoy de acuerdo con los barrios privados. Me parece que no está bueno como lógica de pensar, digamos, la construcción de una sociedad y de una ciudad. No sé, para mí la ciudad tiene que ser de libre circulación para todas las personas. Eso no quita que cada persona, cada casa tenga su mecanismo de seguridad, sus cosas, ¿no? Porque, a ver, tampoco vamos a andar. Digo, yo en mi casa sí tengo reja, tengo una puerta y no tengo una cortina abierta las 24 horas. ¿Ah? Pero un barrio privado me parece que es otra dimensión, me parece que genera guetos en la ciudad y son barrios para ricos, ¿no? En general, los barrios privados, acá hay algunos para aquel lado, ¿no? La escuela donde trabajo está sobre el barrio privado, en el contexto crítico. Exacto, me da la impresión que no son buenos mecanismos para resolver las situaciones de integración, ¿no? Porque eso va generando al mismo tiempo como mini ciudades, ¿no? Y se va perdiendo la interacción social entre las distintas personas, ¿no? No sé, en general. Graciela. Tú tocaste algo muy importante en cuanto a la movilidad, porque alguien que no tiene casa propia tiene que alquilar. La movilidad es muy justa, porque vos tenés tus hijos en un lugar, haces tus amigos, van a la escuela, y cuando vas a volver a alquilar, te subieron tanto como tú decís, y tenés que irte a otros lugares, y otra vez vuelve a empezar todo el ciclo de los niños, otra escuela. Eso genera la no regulación de los alquileres. Si seré joven, que yo no sabía que había una regulación de alquiler, o será porque tuve el privilegio. Problema de memoria. No, tuve el privilegio de recién de casa que tuve ese privilegio. Pero de todas maneras, también pasé por el banco hipotecario y pagué de tal manera, si es un calor, no, bueno, pagué de tal manera que cuando fui a vender la casa debía más que todos los años que había pago. Famoso, obviamente. De todas maneras, es muy importante el problema del banco hipotecario. A ver, hay una cantidad enorme de... acá lo tratamos porque vienen personas que les ha pasado. Te dan muchos préstamos y hablan de muchos préstamos. ¿Qué pasa? Una familia con 2 hijos que quiere comprar, un hijo o un matrimonio que quiere comprar una casa, está alquilando. Cuando tú vas a pedir el préstamo, tienes que tener una capacidad de ahorro que no
no la tenés porque estás pagando brutos alquileres. Si vos pagás una casita ahora modesta, nada de otro mundo, con todo dormitorio, que está pidiendo 20 y pico mil pesos, si tú gastas eso, ¿cómo vas a ahorrar? Tendrías que tener, bueno, ya no necesitarías ir al banco hipotecario si querías ahorrar. Entonces nunca accedes a la casa propia, porque no tenés capacidad de ahorro, aunque tengas buena posibilidad. Porque el banco hipotecario no te lo permite, te pide un porcentaje X. Y otro problema del banco hipotecario, que en un mundo en que se está hablando de que la madera es lo mejor para construir, y que se está hablando acá de que la madera podría ser, producir madera para construcción, y hay mil formas diferentes de producir, de construir hoy día una casa, el banco hipotecario quedó en el ladrillo y el pobre. Nada que no sea ladrillo y pobre te lo está saliendo. Inclusive si tenés un techo liviano, ya la casa no es bien tasada. Entonces hay un desfasaje de lo que es el mundo moderno de la construcción y el banco hipotecario. Y otra de las cosas, hay una devolución, eso sí se votó y está vigente, que tú alquilas todos los años y tenés una devolución de lo que alquilaste. Eso es que tú tenés que inscribirte y avisar. ¿Qué pasa? Cuando tú le decís que estás alquilando una casa, también lo tiene que hacer el propietario. ¿Qué sucede en la vida así? El propietario está, a ver, sabe ese propietario que estás alquilando esa casa. Cuando te van a realquilar de vuelta a la casa, no te la realquilen, porque no quieren pagar lo que el propietario tiene que pagar, es decir, alquilan en negro. Si vos la declarás, no te la vuelven a alquilar. Ya hay varias personas que les ha pasado. Y es por eso. Entonces, echa la ley, echa la trampa, vos no recuperás el porcentaje que el decreto te lo permite. Mira eso, y quedó nada más. Así. Y en este país podés alquilar cualquier cosa en cualquier estado, y ninguna intendencia, si bien existe el decreto o la ley, va a ver cómo está esa casa para alquilar. Entonces te decir la casa tremendamente, que vienen abajo alquileres muy altos y nadie le dice nada. Una pregunta. Cuando tú hablas de devolución, estás hablando de IRPF. No. Yo no entendí tampoco, perdón. Porque no. Cuando tú alquilas una casa, Sí. Hay una devolución ¿De quién? de tus impuestos. Por eso, el Tú tienes IRPF. que declarar que alquilás. Pero el Claro, IRPF. pero es IRPF, lo que le cobran al propietario, Claro. se lo lleva el Estado y el Estado te lo tiene que devolver. Sí, perfecto, Claro. pero como el propietario no lo quiere, porque tiene que declararlo, lo hace negro, y si vos lo declarás... No, te lo vuelve a declarás alquilar. vos, Graciela. A ver, Sí, pero no te vuelvan a alquilar la casa. Exacto. Claro. Te vuelve a encontrar. O sea, Calculan con eso. el tema es así, o sea, funciona así. Hay una franja que no paga IRPF. O sea, yo no recuerdo la cifra exacta, Por 18. pero les digo más o menos que si era menos de 13.000 pesos por mes el promedio, ese propietario no está obligado a pagar IRPF. Sí, ahí está exonerado, pero lo tiene que declarar. Acá es un dormitorio que no existe. Por eso, le estoy diciendo una cifra, eso se va actualizando año a año. Le estoy diciendo una cifra que seguramente esté desactualizada porque es la última vez que la vi. Supongamos que fuera de 15.000 pesos. Pero eso también puede ser un instrumento para motivar la baja digamos, del alquiler. En el sentido de poner una franja, ¿no? Que diga, bueno, te descontamos el IRPF, pero no puedes cobrar No 20.000 pesos. no funcionó así. Ahora, una pregunta. Lo que tengo entendido yo que hay es que si vos tenés una única propiedad, no pagás IRPF. No. Si demostrás que es la única propiedad que tenés. Tranquila. Para alquilar. Claro, pero lo que yo tengo entendido Sí, es que es la propiedad Y el monto. y el monto que uno cobra, o sea, es un ingreso anual. Claro. Yo lo dividí por mes, Claro. pero es un ingreso anual. De no ganar tanta plata, única propiedad, no Sí. paga IRPF. El Estado no le cobra IRPF al dueño. Y eso hace que barate el alquiler. Paula. Sobre las viviendas de esta de interés social.
Más o menos ya lo dijiste, digo, pero parece que se demoró muchísimo tiempo nuestro gobierno en darse cuenta que eso no era accesible para nadie. O sea, que era, no sé, como que crearon algo para que sea negocio nada más de las empresas constructoras y toda la parte inmobiliaria. La verdad, desde el momento que salió, o sea, las casas que de interés social exoneradas de una cantidad de impuestos, no te bajaban $150.000 y imposible acceder para cualquier persona con los requisitos que te pedían, porque tenía que cobrar unos sueldos, no sé, de 40 a 50 mil pesos, y si tenés esos sueldos, yo decía, no, ni precisás sacar un préstamo, ahorrar y te compras una casa, digo, no sé. ¿Por qué? Digo, no entiendo, es parte de lo que estaba planificado, digo, ¿por qué se hizo, por qué se exoneró, por qué se dan ese tipo de exoneraciones? Bueno, quiero entenderlo. ¿Cuál era lo que se pretendía? Yo creo que las intenciones eran buenas, pero me parece que se confió demasiado en el sistema capitalista. O sea, algo parecido a lo que pasó en el 2008, siempre pongo el mismo ejemplo con el pollo. No sé si se acuerdan que a fin de año, cuando creo que Mujica era el ministro de Ganadería, sacan un impuesto, no me acuerdo cuál era, creo que era el IVA, seguro. Le sacan el IVA al pollo para que la gente pudiera a fin de año, bueno, el pobre de repente comprar pollo, eso no. Bueno, efectivamente le sacaron el IVA al pollo. El tema es que... Para bajar el precio. Para bajar el precio. El tema es que después cuando fuimos a comprar el pollo, valía lo mismo. Se guardaron el 22 y pico % de aquel entonces que contó el gobierno. ¿Tá? Y con la ley de interés social pasó lo mismo, o sea, se confió sin pedir contrapartida. Y acá tenés que pedir contrapartida. O sea, no existe la libre regulación. No existe. No es libre la libre regulación. ¿Tá? La ley esta que le decía, el decreto ley, establece la libre contratación. ¿Tá? Pero ¿cuál es la libre contratación? Es que el único que tiene libertad es el propietario para definir el precio. Antes lo que había era la posibilidad de que el propietario y el inquilino se pusieran de acuerdo con el precio. Si no se ponían de acuerdo, actuaba, digamos, una especie de alguien de la justicia, no me acuerdo cómo era el nombre exacto, yo no, obviamente no era nacido, pero lo leí, lo estudié, que era como el que mediaba. Entonces, si el propietario pedía 15 y el trabajador demostraba que podía pagar hasta 12, bueno, quedaban en 12, por ejemplo, 12.500. Se hacía un decreto y se firmaba el contrato. ¿No? Pero eso se eliminó y quedó lo otro. ¿No? Quedó solamente el propietario como último, digamos que como la persona que define el precio. Lo marca y listo, se terminó. Y claro, y algo que me voy a decirle, si me permite, el tema de la garantía de los alquileres, que ese es otro tema complicadísimo, que el proyecto lo que planteaba era universalizar la Contaduría General de la Nación para todos los trabajadores privados. Hoy se avanzó un poco más, hay otros trabajadores privados que algunos tienen convenio con la Contaduría, algunos trabajadores que son privados contratados por el Estado tienen la posibilidad de acceder a la Contaduría, porque el que tiene una garantía privada paga no solamente el alquiler, sino que paga la cuota de la garantía. Yo cuando tenía andaba a los 600, 700 pesos hace 4 o 5 años, no sé cuánto estará ahora, más el porcentaje de comisión. Y el que está más en la lona todavía, que de repente no tiene garantía, que tiene que hacer un depósito, hace un préstamo y lo matan, porque te ganan. Capaz que me tenés que adelantar un mes, que es lo que hacen muchas inmobiliarias. Vos le tenés que dar el mes adelantado al propietario y un mes al inmobiliario por hacerte el dinero. Y después la carecita. ¿No? Claro, entonces ahí tenés que sacar capaz que 30 o 40 mil pesos de un saque y te matan. Entonces pagás el alquiler, pagás el préstamo y los intereses. Es muy elevada. Por eso proponíamos universalizarla el de la Contaduría. Antonio. Hoy estábamos discutiendo, estábamos charlando con el justamente esta mañana a raíz de la llegada de la charla tuya esta tarde, ¿no? Y en esos planteamientos
se desarrolló un tema que se había, o el Banco Interamericano en su momento, había planificado, creo que fue contado por el contador Iglesias, que la inversión de 1.800 millones de dólares en Uruguay era la inversión que se necesitaba para solventar los problemas de vivienda. ¿Sí? Y eso es uno, si estás enterado de ese tema, si es posible. Y lo segundo es, ¿por qué no se instrumenta como política de Estado todo el tema de vivienda, entre otras cosas? Digo, para que eso de alguna manera no sea tan permeable ni vulnerable con los ataques. Digo, porque si está instalado como política de Estado, aunque ojalá que no, hagamos las cosas para que no, en un posible cambio de gobierno, traten de que no se toque. Hay cosas que no se tocan porque están implementadas como política de Estado, ¿no? Sí, o sea, ha habido una política de Estado que me parece que ha sido, un poco lo decía, insuficiente para lo que precisamos hoy, para las necesidades actuales, ¿no? O sea, no ha habido una inversión ni cerca de eso. El 0,4 buena, lo que se está invirtiendo, o sea, es muy poco dinero para las necesidades que... Acá Osvaldo, acá venía. Pero claro, eso implica una planificación estratégica del país, de la sociedad. La compañera ya planteaba todo el tema de la madera, que Uruguay lo ha explorado muy poco, ¿verdad? Que en general lo que se dice que es mucho más barato, menos costoso, la construcción con madera, y además apuntalando una industria poco desarrollada en Uruguay. Porque los grandes aserraderos en Uruguay exportan para el mundo madera para construir casas, los grandes. Creo que se llama así, no sé si lo voy a pronunciar bien, Weiderhauser, que está por Tacuarembó, Rivera, todo, exporta para Estados Unidos, hacen las casas con eso. Ahora acá los aserraderos chicos, la madera es madera para obra, madera para otro tipo de cosas. ¿El banco hipotecario que no va a hacer? Claro, pero nosotros podríamos generar otro sistema, como por ejemplo el saneamiento alternativo, que también es otro problema para muchas cooperativas que les piden en el interior del país que tengan conexión al saneamiento. Sí. Y eso es una ley para Montevideo, o ahora para acá, para esta parte de la costa. Pero para otros lugares, y para otra parte de Montevideo, ¿no? Y en Canelones. Para otro lado eso es imposible, no hay posibilidad en el mediano plazo de que haya una conexión al saneamiento como todos quisieran. Entonces, bueno, ahí también a veces la academia tiene una visión que está bien porque plantea un montón de aspectos de la salud sanitaria y todo, pero también hay una realidad que la gente sigue viviendo en condiciones... Y hay métodos alternativos. Y claro, que hay otros métodos que no serán los mejores del mundo, pero bueno, por lo menos uno la puede llevar de otra forma, ¿no? De otra manera. Adriana. Sí, yo te quería preguntar qué opinión tenés con respecto a la unidad reajustable. Yo en el 92 pedimos un préstamo al banco hipotecario y nos atrasamos en un momento, tuvimos que refinanciar, 20 años después pasamos a deber 20 años más. Sí, ese es un drama gigantesco. Nosotros estuvimos con los compañeros en el grupo que se llama Deudores del Banco Hipotecario, Exacto, está ahí. sí. Ahí yo con otros compañeros presentamos ahí con Felipe Michelini, con algunos diputados del interior, con Malán, Umpierre, varios compañeros, iniciativa para que esto se fuera revisado por el Banco Hipotecario. Ajá. No ha habido manera, No. porque ahí Economía tiene un planteamiento que está técnicamente es entendible, políticamente no cierra por ningún lado. Porque, o sea, ellos decían, bueno, no es tan grave la situación porque la gente cancela la deuda. ¿Tá? O, mejor dicho, discúlpenla, en realidad he equivocado el término. La gente no tiene retrasos en los pagos. ¿Tá? No hay una cantidad para ellos llamativa de personas que estén atrasadas en el pago. Pero eso es, entre otras cosas, porque la gente se endeuda para no atrasarse. O sea,
Porque el ranchito todo el mundo lo quiere tener y es lo último que uno quiere perder. De repente, yo qué sé, si perdiste el auto que compraste y te duele, pero no perdiste la casa. Entonces la gente termina endeudándose, sacando un préstamo, no sé, buscando distintas alternativas para pagar la cuota, pero no es que está llegando sobrado, está llegando en circunstancias complicadas. Pero eso no se pudo, la verdad, nosotros en el legislativo no tenemos iniciativa jurídica para eso. Sí hicimos reuniones, este año hicimos 2 o 3, vinieron los del Banco Hipotecario, fuimos a varias charlas, pero la verdad que no fue posible mover nada de eso. Y eso es un tema muy importante que afecta, sobre todo está afectando a las personas con más edad, a personas mayores que, claro, se jubilan, pasan a cobrar muchísimo menos de lo que cobraban antes, y ahí es cuando se le hace el desfasaje. Uno dice, bueno, pero son cuotas de 10.000 pesos, sí, pero ¿cuántos jubilados ganan menos de 15.000 pesos en nuestro país? La inmensa mayoría. Entonces, ahí está una parte de la dificultad. La reflexión está muy buena, digo, de lo que pasa desde el punto de vista de la iniciativa del Poder Legislativo, ¿no? Evidentemente acá pasa por un programa de gobierno que toque realmente el sistema económico. Porque acá lo que tenemos hoy es un ministro que, totalmente asentado en el sistema capitalista, no mide las consecuencias en cuanto del aspecto social. Los números se tienen que dar, y ahí tenemos un banco hipotecario que el fin social que dice tener no lo cumple, y es una de las herramientas fundamentales. Claro, el banco hipotecario cuando lo agarró el Frente Amplio estaba fundido, ahora es superavitario, pero lo pagó el pueblo, con toda la gente que después de 20 años está debiendo lo mismo o más que al principio. Y eso es uno de los deberes de la política social del Frente Amplio, que tiene que... Porque, a ver, siempre estamos apretándole el cinturón al más débil. Por ejemplo, los planes de vivienda, como el plan de vivienda sindical y los demás sistemas no tienen el suficiente respaldo económico. Y sí se operó para que el sistema capitalista, a través del plan de vivienda social, hiciera edificios, torres. Entonces es un problema que pasa directamente por la directriz política y no la económica. Y acá tenemos un gobierno, varios gobiernos, que priorizan lo económico frente a lo político. Los números dan, pero lo que no se está midiendo es el costo político que se puede tener desde el punto de vista social, si queremos seguir teniendo un proyecto progresista, digamos. Y entonces es parte de lo que uno tendría que poder reflexionar de, bueno, ¿dónde lo cambiamos? ¿Y hasta qué punto llegamos? Porque tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas para la educación, tenemos problemas para la salud, porque las reformas no son todo lo profundas que deberían ser. Y, vuelvo a decir, como en el sistema, siempre atacamos a más débil, porque no se aumenta el salario mínimo nacional, porque desequilibraría las finanzas, pero seguimos teniendo ahora jubilación topellada en 110.000 pesos. Y se discutía si 10.000 pesos o 101.000 pesos, cuando esa es la diferencia de repente de lo que gana un jubilado. La mayoría de jubilados o pensionistas no pasan los 10.000 pesos. Entonces tenemos que rever realmente el rumbo que queremos darle al proyecto que tenemos como Frente Amplista. Yo te quería preguntar si el proyecto prevé las situaciones de vivienda para las mujeres solas con hijos, o si eso entra dentro del proyecto, o para las mujeres en situación de violencia, por ejemplo. Si tiene un corte de género, digamos. Sí. Hay algunos proyectos que están funcionando con el MIDES y el Ministerio de Vivienda, pero nosotros propusimos el tema que no lo podíamos incluir como proyecto legislativo por la iniciativa, pero sí propusimos un proyecto dentro de la idea de alquileres, un programa, digamos, asequible, que era llamémosle un alquiler subsidiado, ¿va? Para todas estas situaciones. O sea, esas otras las dificultades que existen, ¿no? Bueno, una familia que de repente perdió un trabajo, ¿tá? Los tipos proyectaron para un contrato a 2 años, cerró la fábrica, marchaste, y bueno, ahí poder tener
un subsidio para que esa familia no se vaya antes de los 2 años, por lo menos, o antes de que la persona pueda reconvertirse laboralmente. Y pensado específicamente para la situación de violencia de género, que también es otro de los grandes dramas que a veces terminan reproduciendo la lógica de violencia en los hogares, ¿no? De repente las mujeres no tienen dónde ir y bueno, no siempre es fácil tomar la decisión, ¿no? de irse con Mauricio sola, no importa, sin tener a dónde ir, ¿no? A veces uno viéndolo desde afuera puede decir, ¿por qué sigue ahí? ¿No? Y bueno, tal vez una de las razones sea porque no tiene a dónde ir. Entonces el proyecto pero un proyecto lo presentamos al ministerio para ver si el ministerio lo mandaba o no lo podíamos. Eso venía, ya te doy la palabra, ¿a quién anotó? ¿Ah, Sebastián? No, que hoy estuve leyendo un poco el proyecto de ley, ¿no? Y me gustaría que aclararas o profundizaras, porque lo hiciste, el tema de el tope, el porcentaje sobre el aforo catastral, que está en un 4%. Eso es lo que se plantea. Tiene una cifra muy clara. Una casa tasada en $120.000 serían unos $400. Estamos hablando de 4 por 3, 12. El alquiler serían una casa de $120.000, el alquiler serían unos 12 o 13.000 pesos. Más de eso no. Y luego, ese alquiler, que hay una gráfica muy buena en el proyecto, cómo se va despegando del IPC y del índice medio salario. Pero se despega brutalmente. Entonces, uno de los temas que se plantea es cómo hacer para indexarlo con el índice medio salario, para que no se despegue, ¿no? O sea, empiezo pagando 12, termino pagando 16, 17, 18 en mi salario, aumentó 2.000 pesos. Entonces, claro, termina siendo totalmente... Entonces eso creo que está en el proyecto como indica hablar con el IPC, ¿no? Con el que ahí hay un abismo. Ahí cortito, sí, ahí nosotros planteamos que los reajustes fueran por el índice medio salarial. Que ese es un problema, o sea, si uno analiza el 2005 para acá, siempre el precio de los alquileres estuvo por encima de la inflación y por encima de los salarios. Y ese es un dato bien interesante de cómo los tipos se llevaron un plus muy grande por encima de cualquier otro costo. Ahí hay un tema para corregir y para analizar. Y sobre el valor catastral, ese porcentaje está pensado en un escenario de actualización del valor catastral. Nosotros lo hicimos sobre la base de Montevideo. Montevideo tiene un atraso del valor catastral. Entonces, si el valor catastral no estuviera actualizado, tendría que ir por lo menos al 8 o al 10%, porque si no lo mataba. O sea, si hoy hace el 4% del valor catastral, y capaz que son 4.000, 5.000 pesos, o sea, no te lo lleva nadie. Pero nosotros pensamos la actualización del valor catastral. ¿Por qué? Porque en Montevideo, al estar desactualizado, las zonas que están más desactualizadas, adivinen cuáles son. Carrasco, Punta Gorda. Las zonas más ricas, y son las que están más desactualizadas. Entonces ahí tenemos una cuestión de injusticia tributaria brutal. Porque está el tipo en comparación, sí, capaz que paga, en términos globales, paga muchísimo más de lo que pago yo. Pero en términos del valor de la casa, no paga nada. Y eso fue lo que pasó acá en Cajero. ¿No puedo hacer un motivo aquí? Sí. Porque claro, mucha gente de repente que pagaba poquito, pasó a pagar bastante más. Entonces, ese es un tema, pero hay que tender a eso. Porque si no hay una inequidad muy grande. Paula. Te quería consultar la siguiente. Dentro de la fuerza política, todos saben que el tema de vivienda es un tema de preocupación, tanto como trabajo, seguridad y vivienda, y que, como decía Cecilia, es un deber. Hay, en este momento, digamos, ¿se puede decir de que hay perspectiva al poder hacer un cambio, generar algo, una propuesta entre todos los sectores, que haya un apoyo en todos los sectores para sacar algo? Ya no sería para, no tuviera nada, sería para, si es que es gobierno frente, poder trabajar en algo y que tenga la fuerza como para que pueda salir. Yo creo que
hay voluntad, digo, no sé. Hay voluntad, también esto es una cuestión de discusión política, o sea, no todos los compañeros comparten que haya una regulación, por ejemplo, del precio del alquiler, una cuestión conceptual. Lo que decíamos hoy, el mercado se autorregula para algunos compañeros, nosotros pensamos que hay que intervenir en el mercado. ¿No? El precio del boleto está regulado, la leche está regulada, la leche fresca, los peajes están regulados. O sea, hay 1000 ejemplos de cosas que están, los salarios están regulados. 1000 cosas que consumimos diariamente que están reguladas. Yo creo que un proyecto bueno que salió hace poquito de vivienda fue el de las viviendas vacías urbanas, degradadas. Para mí eso fue un avance, no es el proyecto que había presentado Asti en el periodo anterior, que para mí era más completo, porque iba a ser la vivienda abandonada y básicamente era una expropiación, se la quedaba el Estado de una y esta mañana era declarada judicialmente en abandono, esa era la figura. Pero este es un escalón, no es todo el escalón que uno quisiera, o los 3 o 4 escalones, pero es un avance y salió, y me parece que puede ser una herramienta, que no va a tener efectos ahora, va a tener efectos capaz que dentro de 4 o 5 años. Y después me parece interesante la propuesta que hizo la Comisión de Vivienda para el programa que les decía del sistema de alquiler paralelo público. Es una propuesta muy interesante. Si el Frente Amplio la acompaña en el programa, yo creo que es un avance sustancial porque no había nada. Si bien no plantea la regulación directa, es una forma de regular indirectamente con una política de Estado pública, ¿no? Entonces está muy bueno eso, me parece a mí, es potente. Lo mismo del duplicar el presupuesto para la vivienda, ¿no? O sea, ahí se está hablando de una cifra, yo no sé si quedó finalmente la cifra, porque la verdad que de las 170 páginas ya hubo como 10 versiones más o menos, y a la última no llegué, pero había una cifra interesante. Estaban discutiendo, mejor dicho, si había cifra o porcentaje o mención general, pero está bueno que ya haya un planteamiento de decir, bueno, a ver, realizamos otra inclusión, digamos, financiera de recursos, porque si no, no hay manera de resolver los planes de vivienda que Uruguay necesita. No, yo estaba pensando un poco en lo que decía César y después lo que decía Sebastián. Me parece bien interesante eso que un alquiler se fija en base a un 4% del valor total de lo que marca una casa. Lo cual no acompaña ni es real, o sea, es lo que hablamos siempre, ¿no? Hubo una sobrevaluación de lo que era propiedad, ¿tá? Y lo cual no está acompañado con el crecimiento del salario, ¿tá? Lo cual es injusto. Y esto es una especulación que hay a nivel inmobiliario, lo cual esto se discutió hace un tiempo, ¿no? Que estaba pasando y pasó prácticamente en el mundo entero. De acuerdo a lo que decía César, lo estaba pensando, digo, es bien complicado, ¿no? Entender, porque yo creo que hay que sincerarse un poco. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía él sobre a lo que te lleva un sistema, que es el sistema capitalista, ¿no? Ahora, cuando vos tocas determinados intereses y vos querés realmente hacer un sistemamiento, hacer un cambio profundo en un proceso como democrático avanzado, podríamos decir, es bien jorobado, vos tocas intereses y a la vista está, y lo hemos visto en la región, que cuando vos entras a ver, lo que tenemos que tener más claro nosotros es que tenemos muchas voluntades, quizás muchas ganas, pero hay una cosa que es clara, nosotros tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder, ¿no? Eso es lo más claro que tiene que quedar, más aún viendo la realidad de la región. Entonces, podemos llegar hasta donde lamentablemente hoy nos damos cuenta nos dejan llegar, ¿no? Y es un cuestionamiento que lo tenemos que hacer como izquierda hoy, ¿no? Hasta dónde realmente es nuestro sueño y nuestra utopía, hasta dónde realmente podemos llegar prácticamente, lo práctico, ¿verdad? Es una reflexión. Estas leyes de la vivienda se implementan también el costo que va a tener, porque somos un país, no somos tan ricos, necesitaríamos muchísimo más dinero para que todo fuera mucho mejor. Y cuando decís necesitamos más dinero, si se hace un presupuesto real que se pueda saber que podemos llegar a cumplir. Cuando tú decís implementamos, pues necesita más para la vivienda, hay un número real que se pueda cumplir,
¿Cuánto más para la vivienda? ¿Cuánto más para que no? A ver, desde que no haya asentamientos, y ahí voy a otra pregunta, muchas veces las casitas que se hacen para sacar un asentamiento que las hace el Estado salen más caras que si les hicieran por particular, si las mandaras a hacer. Y siempre tienen un costo más alto, no sé, porque todo lo que hace el Estado tiene un costo más alto y no son mejores. Entonces, cuando se habla de que sacar todos los asentamientos que deberíamos sacarlos, hacer una política para que haya más vivienda social en el país. ¿Se tiene idea de cuánto se necesita? ¿Se ha hecho cálculos? Sí, yo le decía, no recuerdo la cifra que los compañeros plantearon, pero sí hicieron un cálculo. ¿Es posible? Sí, es posible. O sea, si hay voluntad política para decir esto del PBI se destina para ahí, es posible. Al mismo tiempo, un poco lo que planteaba, perdón que le meta de contrabando, la propuesta de Óscar Andrade que decía el otro día. O sea, a ver, es posible si tocamos la lógica tributaria actual. En esta lógica tributaria actual no es posible. O sea, si nosotros logramos, digamos, grabar más al gran capital de nuestro país, ¿tá? Y sacar recursos de ahí para destinarlo a las áreas que precisamos, es posible, ¿tá? Porque el tema es que, claro, o sea, si no, termina desnudando un santo para vestir a otro. Esa es que es lo que nos pasa en las discusiones presupuestarias. Sacamos un cuchito de acá, mete otro cuchito allá, pero no hace nada de impacto, ¿tá? Yo creo que la cifra estaba arriba de los 500 millones de dólares extra. Y por ejemplo, eso que yo pregunté y tú me contestaste sobre la otra forma de producir materiales, como la madera, la casa, que también abarataría muchísimo el costo de las casas. Y ahí entra el banco hipotecario y su política, igual que no sé bien si la política del Ministerio de Vivienda es la misma, de tal material sí, de tal material no lo sé. Pero el banco hipotecario podría abaratar muchísimo las casas. Y te digo porque es fácil. Una hija mía consiguió una casa preciosa que tiene 50 años de hecho, mitad ladrillo y el resto de madera. Pero una madera maravillosa, fantástica, que tiene más años de hecha, y de las primeras está impecable, y el banco, como tenía pedazo de madera, no se la casó. No, prácticamente no le dio dinero, y se vendía barata, absolutamente, porque era comprable para sus finanzas, y el banco no, porque tenía un pedazo de madera, lo cual es totalmente ilógico. Y hay cantidad de casas que se podrían vender o que están muy baratas y la compran especuladores, después compran todas esas para alquilarte carísimas, porque a vos no te importa que haya una preciosa casa de madera, entonces te las alquilan carísimas. Entonces también a veces se puede lograr recursos con dos dedos de frente. El banco hipotecario acepte materiales que hoy no acepta. No, de repente medio reiterativo, pero táctico, tratando de hacer la pregunta también. Tú decías que hay, que ya sabemos, hay como diferentes concepciones dentro del frente, y bueno, y hay una cabeza que lo podemos definir así, determinada gente piensa que regular tal vez pasa por el hecho de que el sistema, el capital se va, ¿no? El capital no invierte, nos quedamos echamos a los capitales, nos amenazan con que se vayan. Creo que un poco lo que tú defendías era que se puede regular sin que tenga que realizarse justamente la fuga del capital en búsqueda. Es decir, el capital tiene una ganancia igual interesante a pesar de la regulación. Eso es lo que yo entiendo. Es un poco lo que sí que te quería que profundizar. Porque un poco lo que dice el compañero Luzardo, claro que creo que también es parte de repente de esos grises de convivir en un sistema capitalista, de aceptar las reglas del juego capitalista porque tenemos que convivir con esto y tenemos que medio que adaptarnos a que no queramos a determinada lógica del capitalismo, porque si no el capitalismo sabotea, el capitalismo nos deja sin base para poder seguir avanzando en cosas que queremos. Creo que es parte un poco de la realidad que vivimos, del desencanto que muchos tienen, de los grises que tenemos y que por ahí son grises un poco confusos y que traen cierta molestia en los frenteampistas mismos, ¿no?
Te quería anotar hacia puntualmente el tema de regular o no regular, y cuál es un poco si pasa por ahí el tema, los compañeros que están no de acuerdo con la regulación, ¿es esa la fundamentación, ese temor? Sí, yo creo que ahí está el mayor miedo, ¿no?, de los compañeros. Esto también pasó con los consejos salarios, ¿no? Y si ustedes escuchan hoy los empresarios dicen, qué horrible en este país lo mal que le ha ido el Uruguay con los consejos salarios, ¿cómo lo van a decir? Bueno, o sea, eso no quieren, obviamente, que no quieren tener un tope a la especulación. Por eso nosotros hablamos del concepto de regulación razonable, o sea, en donde estén equilibradas, o equilibrados, mejor dicho, los intereses. El interés del propietario, para que se invierte y ponga la casa en alquiler, y el interés del trabajador y la trabajadora, que pueda acceder a un precio más razonable de lo que hoy existe. Hoy es especulación pura. Entonces eso tampoco les termina sirviendo a eso, o sea, hoy, porque estamos en una situación económica que nos ha ido bastante bien, y la gente apretándose al mango, más o menos puede llegar. Ahora, en una situación económica en donde el desempleo se empiece a trancar y a subir, ¿no?, hasta a perder puestos de trabajo, tampoco ellos, o sea, ¿a quién le van a quitar la casa? O sea, entonces creo que ahí tenemos que trabajar ese concepto, es muy importante, y por eso lo atamos a las exoneraciones también, o sea, a dar incentivos. Si a mí me preguntan, o sea, en términos conceptuales, filosóficos, yo no estaría de acuerdo ni que hubiera alquileres, o sea, tendríamos que generar, claro, posibilidades de construir cooperativas de vivienda, propiedades sociales, no sé, porque la vivienda no tendría que ser un elemento de lucro, como decíamos hoy, pero nos movemos en estas reglas de juego. Entonces tenemos que ofrecer cosas para todos. Entonces dar incentivos en todas las exoneraciones, que el tipo diga, bueno, tengo este incentivo. Si yo juego en este escenario, porque no lo puedo obligar, ese es un problema que tenemos porque se votó la libre contratación esta de la dictadura, después se renovó en el 90 y pico, se renovó en el 2012 por 20 años más. Como no lo puedes obligar, tenés que darles algo que los seduzca, que los incentive. El tipo diga, bueno, está bien, juego en este escenario de regulación, me sirve y además tengo esta exoneración tributaria para construir, no sé, el edificio que quiero construir allá, por decir algo, en Talete, yo qué sé. Buscarle esa vuelta. Sebastián. Me quedo un poco como arrancó la charla, ¿no? La vivienda es un derecho humano fundamental. Y que realmente, sí, con la fuerza política no le hemos hincado el diente como le teníamos que haber hincado, ¿no? Quedó en titulares todo eso, ¿no? El tema de la vivienda como derecho humano. Y la pregunta era la siguiente. La última cifra del 2016 habla de cerca de 100.000, porque es una cifra, pero es fundamental eso. Hablaba de 80.000. En el 2016 eran 100.000 viviendas desocupadas, vacías y abandonadas. Vacías y abandonadas. No estamos hablando de 3 o 4, ¿no? 100.000 en todo el país. ¿Esa cifra cubriría la demanda? ¿Pero es en todo el país o la mayoría está en Montevideo? Es en todo el país, en Montevideo. La mayoría está en la mayoría. Y sí, la mayoría está en Montevideo, Canelones, Maldonado. ¿Y cubriría la demanda? Sí. de... Hay un déficit, hay una fórmula que hacen los economistas y los arquitectos en torno a esto que es... Sí, pero lo que hacen es el déficit de calidad y el déficit de cantidad. Uruguay tendría un superávit de cantidad, pero tiene dificultades en la calidad de la vivienda porque de repente, claro, son tan abandonadas hace tantos años que entonces, pero igual de todas maneras nosotros teníamos, ustedes se acuerdan que en el 2010, en los primeros meses del gobierno de Mujica, se votó una ley de emergencia sociohabitacional. Esa ley estaba pensada, más o menos, para unas 80.000 personas, 100.000 personas, que eran las que estaban más en el horno. Entonces, esa familia más o menos se fue resolviendo en parte la situación. Pero con esas viviendas entre 80 y 100.000 vacías y abandonadas, después ahí habría que hacer bien la cuenta cuáles son las... Está en el proyecto de ley, yo ahora no recuerdo la cifra exacta. Nosotros estaríamos en condiciones de asegurar, por ejemplo, una emergencia sociohabitacional de ese tipo.
Pero claro, eso implica repensar muchas cosas también. O sea, hay que ver dónde están ubicadas, lo que decía hoy. Hay mapeos, hay municipios, en el caso de Montevideo, que han hecho mapeos y que lo tienen así, bien detalladito. Acá en mi municipio tengo 10 casas, 20, hay otra que no se ha podido entrar, por las leyes de la propiedad, no se puede. Es un problema que tienen las intendencias. Por ejemplo, para entrar a fumigar. Después del interés general y no sé cuánto, no sé qué, después de no sé cuántos trámites pueden entrar a fumigar para descomprimir un problema que puede ser para el barrio, para la zona, ¿no? No sé acá qué hay, estoy señalando acá, pero imaginémonos que acá al lado es una casa abandonada. Cervezas caseras hay acá al lado. Bueno, entonces mejor no. Artesanales, Pero cervezas artesanales. No, y capaz que está ahí hace mirá, está lleno de ratas, está lleno de bichos y no pueden entrar así nomás. ¿Por qué? Porque la protesta. La propiedad privada. Bueno, y tenemos el último, Antonio. Bueno, breve. Siempre terminamos en la base de que la vivienda y la educación es fundamental en esta parte, en este tramo, ¿no? Llevamos 3 gobiernos y seguimos con ese déficit. En el 2014-2019 una de las banderas fue que iba a haber 12.000 millones en inversiones en infraestructura. 12.000 millones de dólares en infraestructura. Digo, quedó fuera vivienda y quedó fuera, el dinero estaba para todo eso. Por ahí viene la pregunta. Sí, ahí venía el tema del público-privado, casi todos, creo que era público-privado, eso. Es una cifra que se está ejecutando, pero no creo que se llegue a ejecutar toda, por lo que tengo entendido las proyecciones que hay. Y sí fueron más pensadas para todo lo que es la industria la construcción de rutas, carreteras, aspectos más logísticos. O sea, el tema, vuelvo a plantear lo que decíamos hoy, hay que colocar arriba de la mesa la necesidad y la demanda. ¿No? O sea, fuertemente. La teníamos conceptualmente, pero después no se destinó dinero para eso. No fue una de las prioridades del gobierno. O sea, es un tema que tenemos que hacer una autocrítica. No alcanza con hacer autocrítica porque no estamos comulgándonos o no estamos yendo a juzgar los pecados. Tenemos que tratar de resolver de acá para adelante. Bueno, y este programa que se ponga ese objetivo y salir a batallar, digo, para que se cumpla, porque digo, después todo termina siendo un tema de correlación de fuerza, ¿no? Es así, ¿no? Si tenés fuerza, si generás condiciones, si generás movilización, va a ser un tema. Si no, vamos a estar metiendo guita solo para los temas que la televisión quiere, ¿no? Para tener 400 cámaras, drones, helicópteros, todo el día cuidándonos. Capaz que en alguna zona hay que tenerlo, ¿no? Pero también hay que pensar en los planes de vivienda como una política también de inclusión, ¿no? Bueno, ahora antes de darle el cierre que lo va a hacer el compañero, nuestro presidente Alves, bueno, ahora le vamos a dar la palabra así. Sí, mi pregunta al compañero y a todos los compañeros que están escuchando es práctica. El Frente Amplio como fuerza política, un capital fantástico, nosotros que tenemos muchos añitos arriba, unos cuantos, nos soñamos con esto, con un gobierno de izquierda, todavía estamos vivos y logramos. Por lo menos me voy contento de este mundo, ¿no? Pero si entramos con la perspectiva del cuarto gobierno, el gobierno planteaba ahora 100.000 viviendas. Hace un poco menos de 50 años, el centro inquilino, yo luché junto al centro de inquilino, creo que está en la calle, no me acuerdo, el centro, que en ese momento había 40.000 viviendas, bueno, ahora hay mucho más desocupadas. El Frente ha hecho mucho, y eso hay que valorarlo. Cuando se pusieron los dones en Pocito, hubo gente, en nuestro edificio, había edificios que pagaban como terreno vacío, y acá también. Acá también. Hay gente que está estafando la sentencia del Estado. Hace 10 casitas y denuncia 4.
Ahora, yo digo como fuerza política, ahora este nuevo, el cuarto gobierno, que lograremos, y la peleamos todos juntos, sin intereses, sin egoísmo, sin pelea, todos unidos y organizados, como dice el compañero, toda la gente. Es posible que Frente Amplio logre, el compañero decía, como primer escalón, como disparador de esa ley para el problema de la vivienda. Yo veo que en Montevideo hay campos, hay lugares para su vivienda, pero digamos los instrumentos del Estado, que es el Banco Hipotecario, Banco República, el gobierno, ahí tiene que agarrar la palanca muy fuerte, y ahí sí bajarle a los que no tenemos nada, apenas una jubilación, lo que sea. Y entonces, a apretar las cosas para que sí demos un salto grande ahora para nuestro nuevo gobierno. ¿Es posible eso? Yo lo compañero. Es posible. Para eso estamos tratando todo, creo, ¿no? Ustedes, nosotros, los compañeros que estamos en distintas tareas dentro de la fuerza política, creo que estamos convencidos de que se va a poder. Vamos a un escenario muy difícil. Yo creo que a diferencia no es fácil. De las otras 3 elecciones que tuvimos, tampoco es difícil. La del 2004 creo que fue la más fácil en algún plano. Era la que más cascoteado venía nuestra gente, pero fue la más fácil de introducir la necesidad del cambio, ¿no? Porque ya era insoportable. Ya el segundo, ahí estuvo medio, ¿no? Costó, pero ganamos. No ganamos primera vuelta, pero tuvimos mayoría parlamentaria. El tercero fue más dificultoso. Ustedes se acuerdan que en junio del 2014 teníamos el 40%. Las encuestas. ¿No? Sí, las encuestas y la elección interna. La elección interna de junio nos fue bastante mal. Quedamos complicados. Y empezamos a revertir. Y creo que ahora estamos en condiciones de poder revertirlo. En un escenario que va a ser durísimo, porque acá el que piense que saliendo a agitar la bandera solamente ya está, y no, nos van a venir a dar con todo, están permanentemente inventando cosas todo el mundo todos los días, están buscando la quinta pata de gato de todo, no toleran más, ya no soportan más que haya un cuarto gobierno general. Es así, las clases dominantes de nuestro país se hartaron del Frente Amplio y están vendiendo todo lo que tienen a su disposición para sacar. Eso es así. Ahora, eso mismo nos da la posibilidad de salir a mostrar qué es lo que vienen a plantear, que es nuestra tarea. O sea, hasta ahora yo no he escuchado, capaz que ustedes que tienen más suerte escucharon alguna de las propuestas del Partido Nacional o del Partido Colorado. Yo no he escuchado. O las que escuché... Vender ANCAP, dijo Verónica Alonso. Justamente, la de vender ANCAP, que es la propuesta eterna de los partidos tradicionales, ¿no? Desmantelar el Estado. Esa es la gran propuesta del Partido Nacional. No tienen propuesta, no tienen idea. Tenemos que desnudarlo. Porque la propuesta de ellos es Macri, la propuesta de ellos es Temer, Bolsonaro, es eso. El recorte de la política social, el recorte de los derechos laborales, el aplastamiento de la sociedad. Entonces, ahí nosotros tenemos esa tarea de, al desencantado, de repente, tal vez tenga sus razones, porque no los podemos subestimar. Hemos cometido errores. No hemos podido meter el pie en el acelerador todo lo que quisiéramos. Pero también, miren, compañero, está todo precioso con el desencanto, pero otra que desencanta, no va a tener ni ganas de desencantarse si ganan ellos. Porque nos van a venir a arrancar la cabeza a todos los trabajadores, no al Frente Amplista. Porque ellos han intentado instalar ahora, no es que como que nosotros somos los malos, los Frente Amplistas. Hasta el compañero del comité de base más lejano de la fuerza política parece que está enriquecido con todo el despilfarro que hace el Frente Amplio. No esa es la idea que construye. Entonces tenemos que desmantelar eso y salir. Y si salimos, yo creo que tenemos condiciones. Pero hay que poner estos temas en discusión. Si discutimos las pavadas que ellos quieren que discutamos, y si vamos a seguir discutiendo que Raúl Sendí, que Lucía Topolanqui, que fulano le dijo, que me encanta, ahí estamos fritos, ahí entramos, perdón la presión, en el conventillo, en el show televisivo, en el show mediático, que eso no nos sirve. Lo cual no quiere decir que no discutamos las cosas que tenemos que discutir adentro, importantes, sobre cada uno de nosotros, lo que tengamos que discutir. Pero no perdamos de vista la perspectiva nuestra,
¿Qué es lo que estamos apostando? Ese es un poco el plan. Bueno, queremos agradecer, la verdad que ha sido súper interesante, nos quedamos todos con más preguntas, seguro, y con ganas de, bueno, de ir a buscar, la verdad que, sí, de seguir, te agradecemos y, bueno, realmente fue una instancia de mucho enriquecimiento y queda mucho más preparados para el Congreso, así que, bueno, la verdad que, Vamos a ver. bueno.